Hola, vamos ahora a empezar el TP número 6 de la cátedra 3 de Anatomía en el módulo de Neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la UBA. Este TP de número 6 habla de vías. Las vías es un tema corto, pero al mismo tiempo es un tema largo. Porque vamos a ver pocas vías, tal vez unas 4 o 5 vías, pero dentro de las vías hay los tractos que tenemos que conocer. Y dentro de los tractos hay que saber todo el recorrido de la vía que sale del cerebro y va hasta el órgano efector, o si sale de un receptor o va hacia el cerebro, tenemos que saber todo el recorrido que hace esta vía. Entonces, al mismo tiempo que es algo sencillo, corto, es algo más complejo y largo, porque hay que conocer bastantes detalles, hay que saber dónde se decusan, que es donde cambia de lado, hay que saber dónde está la primera, la segunda neurona. Entonces eso vamos a ver de a poquito, no se asusten, pero solo quiero que sepan lo que te espera. Las vías que vamos a estudiar están divididas en dos vías: las vías sensitivas somáticas y las vías motoras somáticas. Vamos a empezar por las vías sensitivas somáticas. Las motoras es bien sencillo. Hay una que es más larga, pero las otras en general son súper sencillas. Bueno, a ver. Vamos a empezar primero por las sensitivas. Pero primero me gustaría dar la definición de vías. La vía es un conjunto de neuronas que mediante sinapsis llevan la información desde los receptores periféricos hasta el sistema nervioso central, si es una vía sensitiva, o que llevan la señal desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores, si es una vía motora. ¿Ok? Las vías sensitivas somáticas van básicamente a transmitir la sensibilidad del cuerpo o de la cabeza. A veces hay vías dedicadas solo para el cuerpo, solo para la cabeza. Hay algunas vías que son para ambos. Vamos a ver esto también. Pero las vías sensitivas somáticas están para eso, para el cuerpo y la cabeza. Porque hay las viscerales, pero bueno, eso no estudiamos, no es para anatomía. Entonces nos enfocamos en somáticas, cuerpo y cabeza, ¿ok? Las vías pueden ser ascendente o descendente, ¿ok? A ver, voy a usar esto. Una vía ascendente, ¿qué significa? Que empieza en un receptor. Después voy a hablar de nuevo sobre eso, no se preocupen. Empieza en un receptor y sube hasta el sistema nervioso central. O sea, es una vía sensitiva. Ya una vía descendente es que empieza al revés. Empieza en el sistema nervioso central y baja hasta el órgano efector, los músculos. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la característica de una vía sensitiva somática? Siempre comienza en un receptor. ¿Qué es un receptor? Es algo que transduce la señal, o sea, cambia la señal de una energía mecánica, en el caso del tacto, de una energía térmica, en el caso del calor, de una energía, tal vez una energía de los fotones, en el caso de la luz, de una energía. El oído también es una energía mecánica, las ondas. Pero, o sea, cambia esta energía que recibe desde afuera y la cambia en qué? En una energía eléctrica, porque los axones, las neuronas, transmiten señales eléctricos, no transmiten otra cosa. Entonces recibo un impacto en mi mano, una energía mecánica. No es que ese impacto va de célula en célula hasta que llegue a mi cerebro, no. Esta señal, mi receptor va a transformar esa señal en energía eléctrica y va a llevar desde mi brazo hasta mi médula, de mi médula hasta el tronco de mi encéfalo, y de ahí hacia mi cerebro. Y ahí se hace consciente el toque. ¿Ok?
Entonces, eso es un receptor. Es eso que transduce la señal. Entonces, todas las vías sensitivas comienzan en un receptor. Ya dentro de la vía neuronal, en una vía sensitiva, siempre la primera neurona se encuentra en un ganglio. ¿Ok? A veces ese ganglio está ahí cerca de los pares craneales o no, pero siempre está en un ganglio. Vamos a ver eso de los pares craneales más adelante. Después, la segunda neurona, ella siempre se encuentra en el asta posterior de la médula, porque ahí en el asta posterior de la médula es donde está la parte sensitiva de la médula, o en un núcleo en el tronco del encéfalo, porque a veces es una sensación de la cabeza, es un receptor de la cabeza, entonces no hace sentido que baje hasta la médula para que vuelva de nuevo para la cabeza, para el tronco del encéfalo. Entonces, a veces la segunda neurona ya está en el tronco del encéfalo. ¿Ok? Entonces siempre está en el asa posterior de la médula o en el tronco del encéfalo, en un núcleo del tronco del encéfalo. ¿Ok? Y la tercera neurona, solamente son tres. Son tres neuronas. Entonces ahí ya sabemos mitad de la materia. ¿Ok? Y la tercera neurona siempre se encuentra en el tálamo. ¿Ok? De ahí van a subir para las áreas receptoras corticales, las áreas de Brodmann, generalmente la área 312 de Brodmann. Entonces esas son las vías comunes para todas las vías sensitivas somáticas. Comienza en un receptor, la primera neurona está en un ganglio, la segunda está en la médula, hasta posterior o en el núcleo del tronco del encéfalo, la tercera se encuentra en el tálamo, y todo eso va a terminar en las áreas receptoras corticales, las áreas de Brodmann, ahí en la corteza. Generalmente la mayoría en la área 312, pero algunas no, pero la mayoría sí. Bueno, ahí tiene un esquemita más o menos de lo que recién hablé. Hay un estímulo externo, puede ser cualquier cosa, ponerle una energía mecánica. Ese receptor que recibe esta energía mecánica va a transducir la señal, transformar esta energía mecánica en energía eléctrica y entregar esta energía eléctrica a un axón de esta neurona. Esta primera neurona siempre va a estar en un ganglio sensitivo. De ahí va para la segunda neurona, que está en la médula, hasta posterior, o en el tronco del encéfalo. Las neuronas se van a decusar, no necesariamente vas a decusar en la segunda, a veces puede pasar en otros lugares, pero la mayoría de las veces sí. Se va a decusar, pero de eso ya vamos a hablar. Bueno, decusar, ¿qué es? Ya le explico. Va a decusar y va para la tercera neurona que siempre está en el tálamo, ¿ok? Del tálamo va para la corteza en las áreas corticales receptoras, las áreas de Brodmann. ¿Qué es decusar? Decusar es una palabra que los anatomistas crearon, una palabra bonita, linda, para decir cambiar de lado. O sea, empezó en el lado izquierdo, va para el lado derecho, y ahí salió del lado homolateral, ese está viejo, es homolateral, para el lado contralateral. ¿Ok? Entonces eso significa decusar. Vamos a hablar muchísimo de eso hoy. Entonces decusar es cambiar de lado. Empezó del lado izquierdo, va para el lado derecho. Eso. Las vías sensitivas somáticas del cuerpo. Eso también vamos a hablar. Son algunos términos que ustedes tienen que tener en mente, que están relacionados con las vías. O sea, dentro del tacto, de este receptor de tacto, vamos a tener este receptor para tactos epicríticos y para tacto protopático. Bueno, ya vienen las palabras difíciles de nuevo. Epicrítico, ¿qué significa? Tacto fino, discriminativo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Todavía no entendí. Bueno, eso. Imagina cerrar los ojos y tocar tu mano con algunos dedos. Vas a sentir cada presión que hace tus dedos en tu mano. ¿Por qué? Porque tu mano puede diferenciar cada toque que haces en tu mano.
Pero si hace lo mismo en tu tórax o en tu espalda, es como si fuera una gran área de una misma cosa. Yo no puedo decir cuántos dedos estoy tocando. O sea, yo sé, porque yo elegí los dedos, pero por mi espalda yo no puedo diferenciar cuántos toques son. Lo mismo si yo agarro esta lapicera que tiene aparte aquí, tiene una concavidad. Entonces, con los ojos cerrados, yo sé si está esta punta de la lapicera donde se puede escribir, o si es la otra punta, porque aquí es convexo. Entonces, en mi mano puedo diferenciar, yo sé cuál es cuál, pero en mi espalda no, porque mi espalda tiene tacto protopático. Por eso yo no puedo diferenciar, yo sé que me está tocando, pero yo no sé cuántos dedos, yo no sé sentir cómo es eso. Ya con el tacto epicrítico, sí, yo puedo diferenciar, eso significa. Después vamos a tener la termalgesia, que es para la temperatura, la nocicepción, que es la noción, la percepción de dolor, o sea, náuseas de dolor, entonces va a percibir el dolor, y la propiocepción, o sea, va a percibir el propio, el sí mismo, es saber que existes. Es algo un poco raro de decir, pero es algo re importante. Si no tienes propiocepción, no puedes caminar, no puedes estar... Ah, ya sé, cuando te sientas en una silla sobre tu pierna o te sientas mal y tu pierna después de un tiempo no la sientes. Perdiste la propiocepción. Intentas caminar, tu pierna funciona, tus músculos pueden hacer los movimientos, porque tus nervios están todavía intactos, funcionan re bien. Tus músculos están funcionando, reciben la señal, pero tú no sabes que tienes una pierna. Si cierras los ojos, es como si no tuvieras una pierna. Entonces, esa es la percepción, es saber que algo está ahí, de tu cuerpo está ahí. Y eso es algo re importante. Tenemos la percepción consciente, que es la que vamos a estudiar hoy, que termina en el cerebro, en esas áreas, las áreas corticales que hablé, y tenemos la percepción inconsciente que llega al cerebro, que es una estructura más antigua en la evolución. En esa no vamos a estudiar en este TP, vamos a hablar más adelante cuando estudiemos cerebelo. ¿Ok? La primera vía que vamos a ver es la vía del tacto epicrítico y la propiocepción consciente. ¿Ok? Vamos a empezar por esta. Esa vía también es conocida como el vía del sistema del cordón posterior. O sea, ya van a se dar cuenta por qué se llama así, es bien obvio. Pero sepan eso, pueden llamar por esos dos nombres, por el vía del sistema del cordón posterior o la vía del tacto epicrítico o propiocepción consciente. Esta vía tiene una peculiaridad que está dividida en dos fascículos. Un fascículo más lateral, el fascículo cuneiforme de los miembros superiores, y el fascículo grácil de los miembros inferiores más medial. Este es un atlas, por así decir, de vías de la cátedra 2. Esas son las vías ascendentes, porque las que vamos a hablar ahora, sensitivas. Quien hizo este atlas fue la doctora Felice y Pro. Aquí tenemos un corte de la médula espinal. Aquí tenemos las láminas de Rexel. Tengan esto en cuenta que voy a volver a hablar de eso más un poquito adelante, cuando ya hable de los núcleos y eso. Pero primero vamos a ver los fascículos que yo dije. Médula, parte posterior, lateral, medial, anterior. Y aquí en la parte posterior de la médula vamos a encontrar más medial, fascículo grácil para los miembros inferiores, y un poquito más lateral tenemos el fascículo cuneiforme para los miembros superiores. ¿Ok? Vamos a empezar con esta vía. Todas las vías, como yo dije, empiezan primeramente en un receptor. Bueno, eso no hace muy bien parte de la vía, la cátedra quiere saber más de las neuronas, pero
todo empieza primero en un receptor. Y si es de tacto, empieza en un mecanorreceptor. Entonces, ese mecanorreceptor envía una señal para la primera neurona. ¿Y dónde se encuentra la primera neurona? En un ganglio espinal. Eso siempre en todas las vías sensitivas, somáticas, siempre la primera neurona va a estar en un ganglio espinal. ¿Ok? Aquí tenemos. Entonces, primer punto, mecanorreceptores. Segundo punto, es que es la primera neurona, va a estar en un ganglio espinal. Y ese ganglio espinal, esa neurona, va a ser una neurona pseudo-monopolar. ¿Qué eso significa? Voy a explicar y después digo el nombre técnico para esto. Una neurona pseudo-monopolar significa que esta neurona va a enviar dos prolongaciones, una para el receptor, qué dibujo feo, una para el receptor y la otra prolongación hacia la segunda neurona. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa una neurona pseudomonopolar? Parece que es solo un polo, pero tiene dos. Entonces, por eso pseudo. Entonces, ahora la parte técnica. ¿Qué significa una neurona pseudomonopolar? Técnicamente es una neurona que envía, que sale sus prolongaciones periféricas inervan un mecanorreceptor, o sea, sale una prolongación periférica que inerva un mecanorreceptor, bueno, cualquier receptor, no necesariamente un mecano, que inerva, pero en este caso un mecanorreceptor, y una otra prolongación central que ingresa en la médula espinal, que es en este caso. O sea, sale una prolongación que inerva un mecanorreceptor y otra prolongación central que ingresa en la médula espinal. Eso significa una neurona pseudomonopolar, que es la que tenemos en la vía del tacto epicrítico. Ok, de esta primera neurona va a conformar estos dos fascículos. Este fascículo grácil más medial y el fascículo cuneiforme más lateral. Entonces, la primera neurona va a enviar una prolongación central hasta la médula y va a conformar dos fascículos. Un fascículo para los miembros inferiores, el fascículo grácil, y un fascículo para los miembros superiores, que es el fascículo cuneiforme. ¿Ok? Y esos axones van a seguir subiendo por la médula hasta llegar van a seguir subiendo mejor de forma, a ver si tengo, aquí, van a seguir subiendo en la médula de forma homolateral, o sea, va a seguir subiendo en el mismo lado. Si empezó del lado izquierdo, va a seguir del lado izquierdo, hasta llegar en el bulbo raquídeo. Aquí tenemos el bulbo raquídeo. ¿Qué pasa en el bulbo raquídeo? Va a hacer sinapsis con la segunda neurona. Entonces viene la neurona, viene para acá, y se va a encontrar con la segunda neurona. Todavía era la primera. Llegó desde la médula hasta el bulbo raquídeo, era solo una neurona. Aquí va a hacer una sinapsis con la segunda neurona. Hace sinapsis con la segunda neurona y va a formar dos núcleos. Va a formar dos núcleos. Un núcleo grácil, más medial, y un núcleo cuneiforme. Sigue igual los fascículos, no cambia, solo porque ahora se llama núcleo. Ya sabemos la definición de núcleo, pero ahora se llama núcleo. Y de ahí, la segunda neurona va a enviar sus prolongaciones que se van a decusar. Se decusan y van a formar una cosa llamada leminisco. Entonces aquí tenemos la decusación sensitiva, envía la segunda neurona envía sus prolongaciones, se decusan, cambia de lado y van a formar, aquí tenemos la decusación, bulbo raquídeo, los núcleos, la decusación, y va a formar una cosa llamada leminisco medial.
¿ok? Ese lemnisco medial, a la altura del mesencéfalo, va a estar ubicado entre dos núcleos. Aquí tenemos el lemnisco medial, y ese lemnisco va a estar entre este núcleo grande, de color rojo, que tiene nombre núcleo rojo, ese, y vamos a tener este otro núcleo de color marrón, que tiene el nombre de sustancia negra. Entonces el lemnisco medial a la altura del mesencéfalo se encuentra entre el núcleo rojo y la sustancia negra. ¿Ok? Ese lemnisco va subiendo hasta llegar en el tálamo, que es donde está la tercera neurona. Esa ya vimos que es característica de todas la vía sensitiva. Entonces en el tálamo está la tercera neurona. ¿Cuál es la región del tálamo? La región del núcleo ventral posterolateral. ¿Ok? Llega en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral. Pero todavía no terminó, porque hay que llegar hasta la corteza. Estamos en el tálamo. Está todavía muy central, está todavía muy bajo. Entonces va a enviar una acción, esta tercera neurona, para la corteza. ¿Y cómo hace para llegar a la corteza? Va a ir en dirección a la corteza por medio de la cápsula interna. ¿Cuál región de la cápsula interna? En el brazo posterior, en la porción lenticulotalámica de la cápsula interna. Entonces envía esta acción que va por el brazo posterior de la porción lenticulotalámica, aquí por la cápsula interna, ¿no? Va a subir por la cápsula interna, brazo posterior de la porción lenticulotalámica, pasa por la corona radiada, no radiata, radiada, hasta llegar, ¿dónde? En el lóbulo parietal, en el giro postcentral. ¿Cuál área? 312 de Brodmann. Entonces va a llegar en este lóbulo parietal, giro postcentral, área 312 de Brodmann. ¿Ok? Que aquí tenemos justamente la parte sensitiva de los miembros inferiores y superiores. ¿Ok? Aquí según el homúnculo de Penfield. Bueno, eso tengo una fotita mejor. Ese es el momento que ustedes tienen para sacar una captura de pantalla y hacer una copia. Vamos a hacer una revisión. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar vamos a estudiar el termorregia, tacto epicrítico, sensibilidad trigeminal y el tacto simple. Vamos a estudiar. Pero calma. Ese vamos a estudiar después. Vamos a hacer una pequeña revisión. Me gusta mucho este atlas de la doctora Forlice. Bueno, aquí. Vías del tacto epicrítico y de la sensibilidad profunda. ¿Ok? Entonces todo empieza en un receptor que envía una señal para la primera neurona. La primera neurona siempre se encuentra en un ganglio espinal. Ese ganglio espinal, la primera neurona, es una neurona pseudomonopolar que envía una prolongación periférica hacia el mecanismo receptor y una prolongación central que ingresa en la médula. Cuando llega en la médula va a formar dos fascículos. Un fascículo más lateral, que es el fascículo cuneiforme para los miembros superiores, y un fascículo grácil más medial para los miembros inferiores. A la altura del bulbo raquídeo va a formar núcleos. Forma el núcleo cuneiforme y el núcleo grácil. No hay mucho que decir sobre eso. Después que forma este núcleo, hace la sinapsis con la segunda neurona y esa neurona se va a decusar. Hace la decusación sensitiva y va a subir formando un lemnisco medial.
este lemnisco medial va subiendo, pasa por la protuberancia, no pasa nada interesante de la protuberancia, llega al mesencéfalo. En el mesencéfalo, el lemnisco medial se encuentra entre el núcleo rojo y el núcleo y la sustancia negra. Bueno, del mesencéfalo va hacia el tálamo. Ahí en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, hace su segunda sinapsis con la tercera neurona, que va a enviar axones, sus prolongaciones, hacia la corteza. Pasa por la corona, pasa por el... Ay, me olvidé el nombre. Pasa por la cápsula interna, el brazo posterior, la porción lenticulo-talámica. Después pasa por la corona radiada y llega en el lobo parietal, giro postcentral, zona 3, 1, 2 de Brodmann. ¿Ok? Ahí de nuevo tiene el momento para sacar la captura de pantalla, si no sacaron antes, porque ahora vamos para el próximo. Ahora con la próxima vía vamos a estudiar la vía del tacto protopático, la vía de dolor y temperatura. Ah, es un montón. Sí, es un montón. Pero, o sea, la vía es muy similar. Cambia una cosita muy pequeña. Entonces se da junta. Inclusive tiene el mismo nombre para las dos vías. Son dos vías. Entonces tiene el nombre de sistema anterolateral de la médula espinal. Ya se van a dar cuenta por qué. Primero, la vía del tacto protopático puede tener el nombre de tacto espinotalámico anterior, y la vía del dolor y temperatura puede tener el nombre de tacto espinotalámico lateral. O sea, ya se van a dar cuenta en la médula que eso hace todo el sentido. También hace sentido que se llame todo eso junto por solo sistema anterolateral, porque es muy, muy similar. Si sabes uno, sabe los dos. ¿Ok? Solo hay que tener en cuenta esta palabrita. Anterior y otro lateral. Si sabes eso, ya está. 10. Bueno, como ya dije anteriormente, todas las vías del sistema sensitivo empiezan en un receptor. Estoy poniendo aquí, no sé por qué, pero bueno, voy a poner un poquito más aquí arriba entonces. Empieza siempre en un receptor. Bueno, como estoy hablando de dolores y temperatura, receptores de dolor, nociceptores, y de temperatura, termorreceptores, de termalgías. Y ese receptor va a traducir la señal y enviar para la primera neurona. La primera neurona siempre se encuentra en un ganglio espinal, que aquí tampoco está. Ese ganglio espinal es la neurona pseudomonopolar, que es la primera neurona de la vía, que envía una prolongación periférica hacia el receptor y una prolongación central que ingresa en la médula. Ingresa en la médula por el asta posterior. En esta región, aquí, más central de la médula, en las láminas 1, 3, 4, 5 y 6 de Rexel. ¿Qué significa eso? O sea, ten en cuenta, yo estoy hablando solo de esa parte más central de la médula, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las láminas de Rexel, son 10 láminas. Y entonces, cuando yo hablo aquí, la primera más arriba, más posterior, entonces tenemos la lámina 1, 3, 4, 5 y 6. La 2 no, notaron que yo no hablé de la 2, porque la 2 hace justamente lo opuesto. Nos anestesia el dolor, entonces reduce la cantidad de dolor. Entonces, por ejemplo, si una persona dice, mi umbral de dolor es muy alto, ¿por qué? Porque tiene la lámina 2 más desarrollada que las otras personas. Porque este 2 reduce el dolor. Entonces pasa siempre, salta el 2 y va 1, 3, 4, 5, 6. Entonces vienen esta neurona pseudomonopolar, envía su prolongación central, que ingresa aquí en esta lámina de Rexel, 1, 3, 4, 5, 6, y hace una sinapsis. Va a hacer una sinapsis y esta neurona va a formar, va a se decusar y va a formar este
tracto espinotalámico lateral. O sea, todavía no se decosó. Va a primero venir para este lado y hacer eso. Ahí ya muestra. Y va a formar ese tracto espinotalámico lateral. Ahí le explico mejor. ¿Ven? O sea, sale de aquí. Voy a dibujar. Entonces, de color verde está la primera neurona, la pseudomonopolar, que fea está, va a llegar aquí en la lámina. Y después aquí en color rojo está la segunda neurona, que va a llegar más o menos a esta altura. Después va a subir. Entonces, receptor, primera neurona, pseudomonopolar en un ganglio espinal, llega en el asta posterior, lámina de Rexed, 1, 3, 4, 5, 6, hace la sinapsis. La segunda neurona se decusa y va hacia el tracto espinotalámico lateral, porque estamos hablando primero de dolor y temperatura. Esa neurona va a subir hacia el encéfalo y va, cuando llega en el bulbo raquídeo, va a formar el leminisco espinal. Tiene el mismo nombre en todo el tronco del encéfalo. Entonces va a formar el leminisco espinal. Llega en el leminisco espinal que está en el tronco del encéfalo, pero sigue subiendo hasta llegar en el tálamo, porque la tercera neurona está en el tálamo. Eso también ya sabemos, es algo que pasa en todas vías sensitivas. ¿Y dónde va a estar la tercera neurona? Va a estar en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, igual a la vía anterior. De ahí va a seguir subiendo porque está en el tálamo. Tiene que subir hasta la corteza. Entonces, ¿qué pasa? En la cápsula interna, en el brazo posterior, la porción lenticulotalámica, va a seguir subiendo por la, primero aquí muestro, brazo posterior, porción lenticulotalámica, va a subir por la corona radiada hasta llegar en el lóbulo parietal de la corteza en la área 312 de Brodmann. ¿Ok? Eso es para dolor y temperatura. O sea, enfoque en eso. Tracto espinotalámico lateral. Eso es lo que tiene que diferenciar. Van a entender con el próximo. Ahí es el momento que ustedes pausan el video, sacan la captura de pantalla y yo voy a hacer un breve repaso de lo que hablé. Aquí tenemos la vía termoanalgésica. Tenemos aquí un receptor que se encuentra, transduce la señal, se encuentra con la primera neurona que está siempre en un ganglio espinal, una neurona pseudomonopolar. Va a enviar la prolongación central hacia la médula, el asta posterior, láminas 1, 3, 4, 5, 6 de Rexed. Hace una sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona se decusa hasta el tracto espinotalámico lateral. El tracto espinotalámico lateral va a subir hasta llegar al tronco del encéfalo, donde recibe el nombre de leminisco espinal. El leminisco espinal va subiendo hasta llegar en el tálamo, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De ahí va para la cápsula interna, brazo posterior, porción lenticulotalámica. Va a subir por la corona radiada hasta llegar en la corteza, en el lóbulo parietal, giro postcentral, región 312 de Brodmann. ¿Ok? Bueno, seguimos aquí con ahora el tacto protopático. El tacto protopático es bien similar a... es bien similar a lo que recién yo hablé. Entonces, empieza, bueno, si es protopático, empieza en un mecanorreceptor. Entonces empieza en un mecanorreceptor
que va a transducir las señales, va a encontrar con la primera neurona que está siempre en un ganglio espinal. Esta neurona es una neurona pseudomonopolar, envía su prolongación periférica hasta el receptor y su prolongación central hasta la médula. Ingresa en la médula por el asta posterior en la lámina de Rexel. Lámina 1, 3, 4, 5 y 6 de Rexel, donde va a hacer la sinapsis con la segunda neurona. Hace sinapsis con la segunda neurona, que va a enviar, se va a decusar y va a formar el tracto espinotalámico ahora anterior. Eso está la clave. Esa palabrita es la clave. Anterior. Uf. Eso. Ahí está la clave de todo. Anterior. Entonces envía para ese tracto espinotalámico anterior. Después de eso, todo es igual. Van a ver. Receptor, primera neurona. Ganglio espinal. Ganglio espinal, hasta posterior, lámina 1, 3, 4, 5, 6 de Rexel. Hace sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona se decusa, envía sus prolongaciones hacia el tracto espinotalámico anterior, de ahí sube hacia el tronco del encéfalo, donde va a recibir el nombre de lemnisco espinal, igualito al anterior, y va a seguir subiendo hasta el tálamo. En el tálamo va a llegar a encontrar la tercera neurona, que va a estar en el núcleo ventral posterolateral, igualito a todas las vías que vimos hasta ahora. Ahí, esta tercera neurona va a enviar sus prolongaciones para la cápsula interna, brazo posterior, porción lentículo-talámica. Va subiendo por la corona radiada hasta llegar en la corteza, en el lóbulo parietal, giro postcentral, área 3, 1, 2 de Brodmann. ¿Ok? Y ahí, momento que ustedes tienen para sacar la captura de pantalla. Y hago un breve repaso, ahora un poquito más visual en esto, rapidito porque es muy similar al otro. Entonces voy a hablar un poquito más rápido. Receptor, protopático, mecanorreceptor, primera neurona, ganglio espinal. Prolongación central, hasta posterior, lámina de Rexel. Hace sinapsis con la segunda neurona que se decusa. Se decusa y va hacia anterior formar el tracto espinotalámico anterior. Forma el tracto espinotalámico anterior, sube al tronco del encéfalo, va a formar el lemnisco espinal. Está como medial, pero bueno, puede ser medial o espinal. Bueno, lemnisco espinal, nos quedamos con espinal. Forma el lemnisco espinal que va a subir hasta llegar al tálamo. En el tálamo va a llegar en la cápsula interna, en el tálamo va a ser la sinapsis con la tercera neurona que está en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. De ahí va a enviar su prolongación por la cápsula interna, brazo posterior, porción lentículo-talámica, después por la corona radiada, hasta llegar en la corteza, en el lóbulo parietal, giro postcentral, área de Brodmann, 3, 1, 2. ¿Ok? Ahora con la última vía sensitiva somática, que es de la cabeza. Esta vía hay algunas características que le hace distinta a las otras vías. La primera cosa que hace diferente es que esta vía es 3 en 1. Entonces va a recibir 3 receptores. El receptor de dolor y temperatura, el receptor de tacto, los dos, epicrítico y protopático, y el receptor de propiocepción. ¿Ok? Otra característica de esta vía es que los núcleos sensitivos, cada núcleo va a recibir, están en alturas distintas, o sea, todo ese es el núcleo, ¿cómo se llama? Núcleo sensitivo trigeminal, o núcleo sensitivo del trigémino. Toda esa cosa grande en azul es el núcleo sensitivo
trigeminal o del trigémino. Y cada parte de ese núcleo tenemos una parte más superior, mesencefálica, una parte más media, que es sensitivo principal, y una parte más inferior, que es el núcleo trigémino espinal. Cada parte de este núcleo va a recibir un tipo de receptor distinto. Por ejemplo, el núcleo trigémino espinal va a recibir los receptores, la señal de los receptores de dolor y temperatura. Ya el núcleo sensitivo principal, este grandote aquí, va a recibir la señal de los receptores de tacto, protopático y epicrítico. Y ya el núcleo mesencefálico va a recibir la señal de los receptores de la propiocepción. ¿Ok? Voy a borrar eso. Bueno, ahora, y la otra cosa es, la otra característica de eso, faltan dos, o sea, voy a hablar de una y la otra hablo más, un poquito más en adelante. La otra característica es que esos núcleos están asociados con los pares craneales. Entonces, por ejemplo, voy a tener el ganglio trigémino espinal, mejor, voy a tener el ganglio trigeminal asociado con el par craneal trigémino. Voy a tener el ganglio geniculado asociado con el par craneal facial. Voy a tener el ganglio petroso asociado con el glosofaringeo. Voy a tener el ganglio plexiforme asociado con el nervio vago. Entonces, esos ganglios van a estar ahí asociados con estos pares craneales. Entonces, vamos a empezar a hablar de la vía. Entonces, ¿qué pasa? Tengo toda la vía sensitiva, empieza en un receptor, empieza en ese receptor, y vamos a tener la primera neurona, que vemos que está en este núcleo, que puede ser cualquiera de estos. Bueno, voy a elegir este que está más cerca. Voy a elegir este que es el sensitivo principal. Entonces, la primera neurona, como siempre, es una neurona pseudomonopolar, que va a enviar su prolongación periférica hacia el receptor y la otra hacia la médula. En este caso ya no es más la médula porque ya estamos a la altura del tronco del encéfalo. Ok, entonces el receptor transduce la señal, la primera neurona, el pseudomonopolar, recibe esta señal y su prolongación central va a ingresar en el sistema nervioso central. ¿Ok? Ahí va a encontrar la segunda neurona. La segunda neurona se va ahí para que les muestre. La segunda neurona está a la altura de esos núcleos. Entonces vamos a tener aquí núcleo mesencefálico, núcleo sensitivo principal, núcleo trigémino espinal. Entonces aquí va a estar la segunda neurona, donde va a ser la sinapsis. Entonces aquí, donde va a encontrar, voy a poner en amarillo, donde va a estar la segunda neurona, que va a ser la sinapsis, a la altura de los núcleos de sentido del trigémino. Entonces, el receptor transduce la señal que envía para la primera neurona, que es la neurona pseudomonopolar, que envía su prolongación hacia el sistema nervioso central. Altura del núcleo sensitivo trigeminal, cualquiera uno de los tres, se va a encontrar con la segunda neurona y hace la sinapsis. La neurona va a subir y va a se decusar y va a subir y va a formar un lemnisco, conocido como lemnisco trigeminal. Entonces, la segunda neurona, imagina que estaba aquí por abajo, no, si no, estaba aquí, por ejemplo, se decusa y va subiendo para conformar este lemnisco trigeminal. Después que forme ese lemnisco trigeminal, la vía sigue igual a las otras. Sube hacia el tálamo para encontrar la tercera neurona. Y ahí tenemos una otra diferencia. Tenemos dos diferencias aquí. La decusación no es
al 100%. Algunas de las fibras continúan en el lado homolateral, entonces siguen en el lado homolateral, no se decusan totalmente en esta vía. Ahí está otra diferencia. La mayoría sí se decusa, pero hay algunas pocas fibras que siguen en el mismo lado, no va hacia el lado contralateral. Entonces va a formar el menisco trigeminal del lado homolateral. Y las otras fibras van a formar el menisco trigeminal del lado contralateral. Pero la mayoría se decusan, cambia de lado. Bueno, esas fibras que conforman el menisco trigeminal van a aquí. Ahí. Esas fibras que van a formar los meniscos trigeminales van a seguir subiendo y van hacia el tálamo a encontrar con la tercera neurona. Ahí está la otra diferencia, que es el núcleo. El núcleo de esa vez es el núcleo ventral, también ventral, pero ahora es posteromedial. Las otras vías son todas posterolaterales. Ese es posteromedial. Esa es la otra diferencia. O sea, no se decusa al 100% y el núcleo es el posteromedial, ventral posteromedial del tálamo. La tercera neurona va a seguir subiendo porque está la región central de la cabeza, tiene que ir a la corteza. Y ahí sigue igual. Cápsula interna, brazo posterior de la cápsula interna, porción lentículo-talámica, Después sigue subiendo por la corona radiada hasta llegar en el lóbulo parietal, área 312 de Brodmann. ¿Ok? Y ahí sigue igual. Aquí en el músculo de Penfield podemos ver la región de la cabeza, donde se encuentra. Y ahora, no hay resumen de esa vez, lo siento. Voy a hacer un repaso más o menos de esta vía de nuevo. Entonces, todo empieza en un receptor. La primera neurona, que es una neurona pseudomonopolar, que está asociada a los núcleos espinales, envía la prolongación periférica para el receptor, que traduce la señal, envía la señal. Aquí está mejor. Esta primera neurona va a enviar su prolongación central hacia el sistema nervioso central para los núcleos sensitivos trigeminales. Puede ser a varias alturas, o sea, podemos tener la protuberancia, bulbo raquídeo, la médula. Y ese, cuando se va a encontrar con la segunda neurona, se encuentra con la segunda neurona que se va a decusar, pero no al 100%. Algunas siguen por el lado homolateral, ¿ve? Hay una aquí que se sigue por el mismo lado. Entonces, se decusan o siguen por el mismo lado y van a conformar el menisco trigeminal, que puede tener el nombre de tracto trigémino talámico anterior. ¿Ok? Entonces el menisco trigeminal o tracto trigémino talámico anterior va a seguir subiendo hacia el tálamo para encontrar la tercera neurona. La tercera neurona va a estar dentro del tálamo, en el núcleo ventral, posteromedial, y de ahí va a seguir subiendo por la cápsula interna, brazo posterior, porción lentículo-talámica, después por la corona radiada, hasta llegar en el lóbulo parietal, en el giro postcentral, área 312 de Brodmann. Bueno, ahora vamos a empezar con esta nueva parte de vías, que son las vías motoras somáticas. Las vías motoras somáticas son las vías de los movimientos de los músculos y se dividen en dos, las vías piramidales y las vías extrapiramidales. Las vías piramidales están para los movimientos voluntarios finos,
ya las extras piramidales auxilian las vías piramidales. Ahí tenemos, ahí. Ya por su vez, la vía piramidal, que es la que vamos a empezar estudiando, se divide en dos: la vía córtico-espinal, responsable por los movimientos voluntarios del tronco y de los miembros, y la vía córtico-nuclear, responsable por los movimientos voluntarios de la cabeza. ¿Ok? Y como yo dije, los extras piramidales, musculatura proximal para correcta realización de movimientos finos. En otras palabras, auxilian las vías piramidales. Algunas características de las vías motoras somáticas son vías descendentes. Al revés de las sensitivas, ellas salen del cerebro y van hacia el órgano efector, que en este caso vamos a empezar hablando de la vía piramidal córtico-espinal. Va a ser primero el músculo del brazo, por ejemplo, o si es de la cabeza, el músculo del cuello, y de las extrapiramidales también la musculatura proximal. Ya vamos a hablar de eso en un ratito. Entonces, desciende, esa es la primera característica. Y solo se compone de 2 neuronas, pero el trayecto es largo. Parece que es poco, solamente 2 neuronas, pero al menos la córtico espinal es re grande. Pero vamos de a poquito, despacito, que vamos a aprender todo. La primera neurona se encuentra en la corteza o en el tronco del encéfalo, donde generalmente se terminaba todo, las otras, o sea, donde estaba la segunda y la tercera neurona. Tenemos aquí la primera. Entonces la primera neurona está justo en la corteza o en el tronco del encéfalo, un poquito más abajo. La segunda neurona se va a encontrar en la médula espinal, en el asta anterior, la lámina 9 de Rexel, o en los núcleos motores de los pares craneales. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con las vías piramidales. Las vías piramidales se dividen, como ya dije, en córtico espinal y córtico nuclear. Vamos a empezar con la vía córtico-espinal. La vía córtico-espinal, responsable por los movimientos voluntarios del cuerpo, tiene 2 neuronas, como las otras vías que ya dije. La primera neurona se llama motoneurona superior, la segunda neurona se llama motoneurona inferior. ¿Ok? ¿Dónde está la primera neurona? La primera neurona nace en la corteza, en el lóbulo frontal, en el giro precentral, en el área 4 de Brodmann, la área motora primaria. Entonces, lóbulo frontal, giro precentral, área 4 premotora de Brodmann. Ahí está la primera neurona. La primera neurona envía sus terminaciones, sus axones, sus prolongaciones hacia inferior. ¿Para dónde? Para la corona radiada. La corona sigue bajando por la corona radiada, llega a la cápsula interna, que pasa por el brazo posterior, porción lentículo-talámica de la cápsula interna, y va a seguir bajando. Esa acción en el mesencéfalo va a ocupar en los pedúnculos cerebrales. Esos pedúnculos cerebrales están divididos en 3 partes. Esta acción de esta vía, de la vía córtico-espinal, va a ocupar el tercio medio de los pedúnculos cerebrales, que va a ser el fascículo piramidal. Eso en el mesencéfalo. Sigue bajando, ahora en la protuberancia, ese núcleo va a formar núcleos del puente. ¿Cómo va a formar eso? Él se va a disgregar, se va a separar, va a formar pequeños y varios núcleos, conocidos como núcleos del puente, en la altura de la protuberancia. A nivel ahora del bulbo raquídeo, en la porción más cefálica, más arriba, esos pequeños núcleos se unen y van a formar en la región más anterior un fascículo, conocido como fascículo piramidal. Todavía es la primera neurona que se halló
del lóbulo frontal, giro precentral. ¿Ok? Entonces, esas neuronas a la altura del bulbo raquídeo, porción más cefálica, más superior, se unen y después que se unen forman una protrusión de la vía córtico-espinal conocida como pirámides bulbares. ¿Ok? Sigue bajando todavía más. Ahora en el bulbo raquídeo, sigue en el bulbo raquídeo, pero ahora en la porción más inferior, en la porción más caudal del bulbo raquídeo, las fibras se van a decusar. Entonces las fibras se decusan, pero no al 100%. A la mayoría se decusa, el 90% se decusa, pero algunas van a seguir en el lado homolateral. Siguen en el lado homolateral, pero la mayoría se decusan. Y es a la altura del bulbo raquídeo, pero porción más caudal, más inferior. ¿Ok? Entonces las que se decusaron, las fibras que se decusaron, cambiaron de lado, van a formar un tracto conocido como tracto córtico espinal lateral, o sea, ingresa en la médula, ya decusado, en el cordón lateral de la médula y forma el tracto córtico espinal lateral. Las fibras que no se decusaron ingresan en la médula, pero ahora por el cordón anterior de la médula y forman, eso está mal, forma el tracto córtico espinal anterior. Entonces las que no decusaron, cordón lateral, córtico espinal lateral. Las que decusaron. Las que no decusaron, cordón anterior, tracto córtico espinal anterior. ¿Ok? Los axones van ahora para la lámina de Rexed. Más específicamente en la lámina 9 de Rexed. O sea, recuerde que aquí, en la parte más central de la médula, está la lámina de Rexed, las 10 láminas de Rexed. Entonces, esos axones tienen que llegar a la lámina número 9 de Rexed. La lámina número 9 de Rexed se encuentra en esta región más anterior. Aquí tenemos, ¿ves? Todo esto es la lámina 9 de Rexed. Entonces tenemos el tracto córtico espinal lateral de las fibras que sí decusaron y tenemos el tracto córtico espinal anterior de las fibras que no decusaron. Entonces, esas fibras van para la lámina de Rexed, donde van a hacer su primera sinapsis con la segunda neurona. Entonces, y ahí se diferencia de nuevo. Entonces, las que ya se decusaron van a seguir normal, o sea, van a seguir para la lámina de Rexed que está aquí, la número 9, para hacer sinapsis con la segunda neurona. Pero esas, las córticas espinales anteriores, el tracto córtico espinal anterior que no se decusó, ahora sí se decusa, cambia de lado y va para esta lámina de Rexed número 9. O sea, la vía es 100% decusada, pero la mayoría se decusa ahí en la altura del bulbo raquídeo y las que no se decusaron en el bulbo raquídeo se decusa en la médula. Entonces, las dos, tanto el tracto córtico espinal lateral y el tracto córtico espinal anterior, van hacia la lámina de Rexed número 9 para hacer sinapsis con la segunda neurona, que es la motoneurona inferior. ¿Ok? Después que hace esa sinapsis con la motoneurona inferior, esa motoneurona sale de la médula por una raíz anterior del nervio espinal y va hacia el órgano efector, hacia el músculo. Entonces ahí tenemos el resumen, el momento que se puede sacar la captura de pantalla para estudiar eso. Y eso incluso me dio sed de tanto hablar. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Este movimiento que yo recién hice, la flexión del codo, yo tuve que accionar, tuve que usar mi vía córtico-espinal. O sea, el músculo de mi brazo el músculo braquial de mi brazo
tuvo que flexionar el codo. Entonces, ¿cómo que yo pude flexionar el codo? Bueno, vamos a hacer este repaso y vamos a descubrir. Todo empezó primero en la corteza del cerebro, donde en la motoneurona superior, la primera neurona. La motoneurona superior que se encuentra en el lóbulo frontal, giro precentral, en el área 4 o motora primaria de Brodmann. Esta neurona baja por la corona radiada, llega a la cápsula interna por el brazo posterior, porción lenticulo-talámica de la cápsula interna, y baja hacia el mesencéfalo. En el mesencéfalo va a ocupar los pedúnculos cerebrales, o sea, pedúnculos y pies es lo mismo. Entonces, es la misma cosa, pie peduncular y pedúnculos cerebrales es la misma cosa. Va a ocupar el tercio medio de los pedúnculos cerebrales y va a seguir bajando. A la altura de la protuberancia, ¿qué pasa? Se disgrega en los núcleos del puente. Se divide aquí y a la altura del bulbo raquídeo más cefálico, más superior, esas se van a volver a unirse. Forman las pirámides bulbares, que es esa protrusión de la vía córtico-espinal, y sigue bajando ahora para el bulbo raquídeo por la porción más caudal, más inferior. Cuando llegan a esta porción, las fibras se van a decusar. Aquí está la pirámide bulbar. Se va a decusar, pero no el 100%, ¿ven? Una pequeña parte sigue por el lado homolateral. Entonces tenemos la decusación piramidal. Entonces la mayoría, el 90%, se decusa y va para ¿dónde? Para el cordón lateral de la médula, formando el tracto córtico espinal lateral. Y las otras que no decusaron van para el cordón anterior de la médula, formando el tracto córtico espinal anterior. ¿Ok? Entonces, las dos vías, los dos tractos tienen que llegar al mismo lugar, la lámina número 9 de Rexel. Entonces, la vía del tracto que no se decusó en la médula, ahora sí se decusa y va para la lámina 9 de Rexel, y el tracto córtico lateral también va hacia la lámina número 9 de Rexel. ¿Qué pasa en esta lámina, en la médula? Va a encontrar la segunda neurona, que es la motoneurona inferior. Hace sinapsis con la motoneurona inferior y ella sale por la raíz ventral del nervio espinal para inervar el músculo. ¿Cuál músculo que estamos hablando? El músculo braquial, que va hacia la flexión de mi codo. ¿Ok? Perdón, el músculo braquial que va a hacer la flexión de mi codo. Entonces sale por esta raíz. Bueno, esa es la vía. Ahora lo que yo hablo es solo para hacer una relación. Sale por esta raíz ventral o anterior del nervio espinal y se une con la raíz dorsal del nervio espinal. Forma este nervio espinal que va a salir por el foramen de conjunción de la médula. Después se divide en dos ramos y el ramo posterior va a inervar el dorso y piel. Bueno, ese no nos sirve porque queremos el músculo del brazo. Entonces el ramo anterior va a formar plexos. Entonces vamos a tener el plexo braquial, que va a salir un nervio músculo cutáneo, que va a inervar el músculo braquial, que va a hacer por su vez la flexión del codo. ¿Ok? Entonces eso es la vía piramidal, la vía córtico-espinal. Ahora seguimos dentro de las vías piramidales, pero ahora vamos a hablar de la vía córtico-nuclear. La vía córtico-nuclear es responsable por los movimientos voluntarios de la cabeza. También, como todas las otras vías, tiene dos neuronas. La primera neurona, que es la motoneurona superior, y vamos a tener la segunda neurona, que es la motoneurona inferior. La segunda neurona
que es la motoneurona inferior, tiene una característica que está junto con los núcleos motores de los pares craneales, que son el núcleo 3, oculomotor, núcleo 4, troquear, nervio 6, abducens, nervio facial 7, el núcleo ambiguo, que va a ser el 9, 10 y 11, y el núcleo del nervio hipogloso, que va a ser también el 12. Aquí está 11, pero es el 12. Ok, entonces, ¿cómo es esta vía? Esa vía es bien sencilla. Lo que ustedes tienen que saber es dónde está cada núcleo, pero la vía en sí no hay drama. Como siempre, la motoneurona se encuentra en la corteza, donde en el lóbulo frontal, en el giro precentral, área 4 o área área motora primaria, área 4 de Brodmann, va a estar aquí. Esta primera neurona, motoneurona superior, va a enviar su prolongación por la corona radiada hacia la cápsula interna. Ahí en la cápsula interna vamos a tener la primera diferencia. De todas las vías que hablamos, ahí vamos a tener la primera diferencia, que va a pasar ahora por la rodilla. Aquí donde hace ese pequeño ángulo, pasa por la rodilla de la cápsula interna. Y después que pasa por la cápsula interna, sigue descendiendo hacia el mesencéfalo, donde va a ocupar nuevamente el tercio medio de los pedúnculos cerebrales. Entonces ocupa aquí el tercio medio, y ahí ya en el mesencéfalo empieza a decusarse, y se decusa al 100%. Entonces depende de la altura, se decusa y ya hace la sinapsis, la primera sinapsis con la segunda neurona. Por ejemplo, aquí en el mesencéfalo va a ser la sinapsis con el núcleo oculomotor. Entonces se decusa y va hacia el núcleo oculomotor. Aquí a la altura de del bulbo va a ser la sinapsis, se decusa, va a ser la sinapsis con el núcleo del trigémino, del quinto. Aquí en la protuberancia se va a decusar y va a hacer su sinapsis con el nervio del hipogloso. Y de ahí, después de hacer la sinapsis con todas con las segundas neuronas, va a hacer el órgano efector, o sea, va a hacer la musculatura de la cabeza. Entonces ahí tenemos el resumen, el momento de sacar la captura de pantalla, y vamos a hacer un breve repaso. En este repaso va a estar un poquito más detallado dónde está cada núcleo que se encuentra la segunda neurona. Bueno, lo mismo. La primera neurona, la neurona motora superior, se encuentra en el lóbulo frontal, giro precentral, área motora primaria número 4 de Brodmann. Baja por la corona radiada, cápsula interna, rodilla de la cápsula interna, y llega al mesencéfalo. En el mesencéfalo se va a decusar al 100% para encontrar la segunda neurona, que va a ser el núcleo, que va a estar en el núcleo del nervio 3, y también en el mesencéfalo vamos a tener el núcleo del nervio 4. Sigue bajando, se está aquí en el tercio medio de los pedúnculos cerebrales. Sigue bajando, aquí en la altura de la protuberancia. Aquí a la altura de la protuberancia encuentra el núcleo del nervio quinto, del nervio sexto y del nervio séptimo, a la altura de la protuberancia. Entonces aquí se decusa y se encuentran esos nervios. Aquí en el bulbo raquídeo se decusa y va a encontrar el núcleo del nervio duodécimo, el núcleo ambiguo, que es el 9, 10 y 11,
y el núcleo del 11 también. Y después, por último, en la médula espinal también sigue bajando, encuentra aquí en la lámina de Rexed, va a encontrar, se decusa, encuentra en la lámina de Rexed, encuentra el núcleo del 11. ¿Ok? Entonces es eso que tiene que saber. En qué altura está cada núcleo. Está en orden, o sea, núcleo 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y termina en 11 de nuevo. ¿Ok? Entonces no hay mucho lío con eso. Parece difícil, pero no lo es tanto. Ahora vamos con las vías extrapiramidales. Las vías extrapiramidales empiezan en el tronco, ya, empieza más ahí no empieza en el cerebro, pero empieza ya más abajo. Y tiene la función de auxiliar, de ayudar a las vías piramidales. Son 4 vías extrapiramidales que vamos a estudiar. La primera vía va a ser la vía del tracto rubroespinal. La segunda vía va a ser la vía del tracto retículo espinal, después la vía del vestíbulo espinal y la vía tectoespinal. Vamos a empezar por la rubroespinal. La vía rubroespinal tiene la función de aumentar, de tensar la musculatura flexora e inhibir la extensora de los miembros superiores. Entonces, para hacer ese movimiento que yo recién hice de agarrar la botella, además de las vías piramidales que yo sé, la vía córtico-espinal, necesito también de la vía del tracto rubroespinal para dejar tensada, aumentar el tono muscular de la vía flexora y inhibir la vía extensora. ¿Ok? Entonces, para eso que sirve el tracto rubroespinal. Vamos a ver esta vía. Esta vía empieza en el núcleo rojo. ¿Dónde se encuentra el núcleo rojo? El núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo rostral, en los colículos superiores. ¿Ok? Aquí tenemos también la sustancia negra, o en latín, nigra. Entonces, ¿dónde empieza la primera neurona de la rubroespinal? Mesencéfalo rostral, colículos superiores, en el núcleo rojo. De ahí envía sus axones hacia inferior que se van a decusar. Se decusan y forman un tracto rubroespinal. Este tracto rubroespinal va a terminar en la médula, en el cordón lateral. Del cordón lateral, ellas van para el cordón anterior a hacer sinapsis con la segunda neurona, que está en el asta anterior, no cordón, perdón. Entonces, del cordón lateral van para el asta anterior a hacer sinapsis con la segunda neurona, con la motoneurona inferior, que de ahí envía sus axones para los órganos efectores. ¿Ok? Hay momento de captura de pantalla. Vamos para la vía. Aquí son 2 vías, nos enfocamos en la vía rosada. La vía naranja vamos a ver después. Entonces, ¿dónde empieza? Empieza en el núcleo rojo. ¿Dónde que está el núcleo rojo? En el mesencéfalo rostral, en los folículos superiores. Perdón. Eso va a bajar, las neuronas se van a decusar, se decusa al 100% y va bajando y forma un tracto, el tracto rubroespinal, y va bajando hasta llegar a la médula. Llega en la médula por la porción, por el cordón lateral, y después busca la segunda neurona que está en el asta anterior. Hace la sinapsis con la neurona que está en el asta anterior, con la segunda neurona, la motoneurona inferior, y esa segunda neurona envía sus prolongaciones terminales para el órgano efector.
Ahora para las tres últimas vías que faltan, esas tres vías que es la retículo espinal, la retícula espinal, vestíbulo espinal y la tecto espinal, tienen una característica en común que las hacen distintas de las otras, que es no se decrusan. Entonces esas vías van a seguir por el lado homolateral. Se empieza del lado derecho, termina del lado derecho del cuerpo. ¿Ok? Vamos a empezar por la vía del tracto retículo espinal. ¿Qué hace esta vía? Esa vía aumenta el tonus muscular de la parte extensora de los miembros y tronco. Entonces la musculatura extensora aumenta el tonus muscular de la parte extensora de los músculos, de los miembros, no solo superiores, de los dos, superiores e inferiores, y del tronco, ¿ok? O sea, eso te ayuda a mantener de pie, mantener tu equilibrio, porque con esa musculatura, es que si tu musculatura no estuviera activa mientras estás de pie, simplemente vas a caer. Entonces, esa musculatura te ayuda a mantenerse parado, ¿ok? Esta vía. La primera neurona se encuentra en la formación reticular. La formación reticular está tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia. Eso en azul es la formación reticular. O sea, aquí está mostrando una vía ascendente, pero sirve para los dos. Es una vía de doble mano, tanto sube como baja. Entonces, esa es la formación reticular que se encuentra tanto en el bulbo raquídeo como en la protuberancia, ¿ok? Entonces ahí está la primera neurona. La motoneurona superior está en esa vía. Esta motoneurona superior va a bajar hacia la médula, hacia la médula y va para el asta anterior de la médula espinal, donde hace la sinapsis con la segunda neurona y esa segunda neurona va hacia el órgano efector. Ahí es el momento captura de pantalla. Momento repaso. Retículo espinal empieza en la formación reticular, que está tanto en la protuberancia como en el bulbo raquídeo. Desciende hacia la médula espinal, el asta anterior, donde se encuentra con la segunda neurona, la motoneurona inferior, y esta motoneurona envía su rama espinal hacia el órgano efector. ¿Ok? Vamos ahora para la próxima. La próxima vía es la vía del tracto vestíbulo espinal. Momento captura de pantalla. Esta vía tracto vestíbulo espinal, ¿qué ella hace? Aumenta también, deja mayor el tono muscular del músculo extensor de los miembros y regula la posición de la cabeza, o sea, también mantiene la cabeza erecta, o sea, para que no se caiga así. Entonces hace más o menos lo mismo que la otra, o sea, complementa a la otra, pero la diferencia es que esa está también con la cabeza, la otra era miembros y tronco, esa es miembros y cabeza. La misma cosa, empieza en los núcleos vestibulares. La primera neurona, la motoneurona superior, está en los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares se encuentran aquí, en el tronco del encéfalo, en esta región. Aquí tengo una foto del Gray, que aquí muestra los núcleos vestibulares. Aquí se encuentran ellos, en esta región. Y bueno, ahí empiezan la vía. La vía nace en los núcleos vestibulares, desciende hacia la médula y hace la sinapsis en el asta anterior con la segunda neurona o la motoneurona inferior. Entonces aquí tenemos núcleo vestibular lateral,
desciende hasta el asta anterior de la médula, hace su sinapsis con la motoneurona inferior, que envía su prolongación hacia el órgano efector. ¿Ok? Y ahora vamos para la última, que es la vía tracto tectoespinal. La vía del tracto técnico-espinal, ahí pueden sacar la captura de pantalla. Su primera neurona se encuentra en el núcleo del cólico superior en el mesencéfalo. Entonces aquí, el cólico superior, aquí tengo una foto del Gray. Aquí es el cólico superior. Entonces ahí empieza en este cólico superior y va a descender. Bueno, no hay ninguno que desciende, pero sí, no hay ninguno que desciende, pero va a descender hasta la médula y va a hacer sinapsis en el asta anterior con la segunda neurona. ¿Y cuál es la función del tracto tecnoespinal? Es el reflejo óculo-céfalo-giro. O sea, cuando estás caminando en la calle y alguien te llama y inmediatamente giras tu cuello hacia donde viene el sonido. Entonces, si una persona te llama a la derecha, inmediatamente giras tu cabeza, tus ojos, tu cuello hacia la derecha para escuchar a esta persona. Entonces, es la vía del reflejo óculo-céfalo-giro. Ya hacemos un breve repaso. Empieza en el mesencéfalo, en el núcleo del cólico superior. Aquí está en naranja. Baja hasta la médula espinal, en el asta anterior de la médula espinal, y ahí hace sinapsis con la segunda neurona, y la segunda neurona envía su prolongación hacia el órgano efector. Y con eso terminamos todas las vías que tenemos que saber para el TP número 6 de la cátedra 3 de Medicina de la Facultad de Medicina de la UBA. Hasta luego.